todas sus campañas electorales. Fue designada ministra de Inclusión Social, pero a los 4 meses le pidieron la renuncia, acusándola de hacer un trabajo personalista por una gigantografía que alguien puso en un evento que se desarrolló por los 100 días de gobierno. La política también es el arte de saber caer de pie. Y hoy nos acompaña, parada, la ingeniera Mae Montaño. Buenos días y bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, estimado Lenin. Encantada de estar aquí y, por supuesto, saludo con un gran abrazo al pueblo ecuatoriano. Poco más de 2 meses han transcurrido del gobierno cuando usted salió. Cuando se fue, el régimen se encontraba encaramado en el carro victorioso del éxito de su programa de vacunación, pero de allí hacia acá no ha tenido precisamente los momentos más felices. ¿Qué es lo que usted considera que falla en el Ejecutivo, que no pudo consolidar políticamente ese capital, que no logra marcar agendas nacionales, que preso de sus propias impotencias puede tensar la cuerda hasta llegar incluso a hablar de muerte cruzada? Pues vamos a ser lo más sinceros posibles para decir que entendemos que valorar la palabra del político, valorar y honrar la palabra de un presidente de la República y de un gobierno es muy importante para fortalecer la democracia. Y en ese sentido hay cifras y números que nos hablan de la necesidad de fortalecer la democracia, pero también de abrir espacios reales de participación a una ciudadanía que espera ser incluida. Dicho esto, Lenin, hay 2 cifras muy interesantes que nos plantea el Latino Barómetro 2021 respecto del sentir de los ecuatorianos respecto de la democracia. Y nos dice 2 cosas. Primero, que el 55% de los ecuatorianos dice que sí, existe democracia en el Ecuador, pero con grandes problemas. Hay que hablar de cuáles son esos grandes problemas y qué es lo que se espera entonces del gobierno. Pero nos da una cifra que es aún más preocupante. Apenas el 10% de los ecuatorianos está satisfecho plenamente con la democracia. Y esto tiene que ver con grandes problemas sociales, y no solamente como se lo entiende desde el gobierno o desde los políticos. Hay que hablar con las élites políticas, hay que pelearse entre el Ejecutivo y el Legislativo, y ese es en la dinámica de la democracia. No, hay problemas graves que afectan socialmente a los ecuatorianos, que tienen que ser abordados de manera inmediata y que la gente reclama y pide que esos ofrecimientos que se hicieron en campaña sean cumplidos por el primer mandatario. Ahora, de eso se trata, fortalecer la democracia. El gobierno dice que sí, que ellos quieren cumplir con sus ofertas, pero que por el otro lado hay una conspiración en su contra. Habló de un triunvirato de conspiradores en su momento, se identificó al líder del movimiento indígena como golpista, se acusó a la Asamblea de impedirle gobernar. ¿Esos escenarios, desde su perspectiva, son reales o estamos ante un que el Ecuador del encuentro es que todos coincidan y acepten mansamente sus postulados? Las visiones parciales son tan inconvenientes como no conocer realmente el problema. Mire, vamos a poner unas cifras que pueden ayudar también a identificar por qué este sentimiento de que algunos caudillos y algunos desestabilizadores podrían encontrar un terreno fértil a la defensa de una democracia que, como digo siempre, se defiende aquello que se valora. ¿Qué es lo que vive el Ecuador socialmente en este momento? Cuando hablamos de 2.300.000 ecuatorianos o más que están sintiendo hambre en este mismo momento, que viven inseguridad alimentaria, uno se pregunta, ¿le puedes pedir a alguien que no ha comido, a alguien que tiene hambre, que defienda la democracia? Cuando hablamos de 8.300.000 ecuatorianos o más que están o en la extrema pobreza o en la pobreza, luchando por conseguir autonomía económica para el bienestar de su familia, ¿le puedes pedir a estos 8.300.000 ecuatorianos que defiendan la democracia? Cuando tienes una sociedad que está indignada por la corrupción y porque no se ha recuperado lo robado, y porque está además acechada por un crimen organizado que no solamente que causa terror y que causa violencia en las cárceles, sino en las mismas ciudades, pero que además está tomando a su juventud, convirtiéndolos al mismo tiempo en víctimas y en victimarios. Uno se pregunta,
¿Ese es el ambiente para defender la democracia? ¿O ahí se genera más bien un combustible fácil para que caudillos populistas de cualquier índole y de cualquier ideología encuentren un terreno fértil? Ahora, Por eso, para cambiar eso, entonces, Mae, el mensaje al gobierno es que hay que mirar hacia allá, hay que mirar a estos grupos diversos que están pasando por estas circunstancias difíciles y complicadas y que esperan que sus necesidades y sus aspiraciones sean tomadas en la agenda nacional y en el debate público, pero que no se ven ni en la agenda nacional ni en el debate público. abordar esas dinámicas sociales y ejecutar políticas que reestructuren las bases mismas de la República requiere ciertamente de diálogos constantes, de concesiones de lado y lado y de una voluntad y de acciones que avancen hacia la consecución de objetivos comunes. El primer punto se cumple, sí, se convoca el diálogo, pero del segundo en adelante hay tropiezos y hasta caídas aparatosas. ¿Por qué, Mae? Una cosa es convocar al diálogo y a la unidad, y otra cosa es definir canales claros de participación. En estas circunstancias y en este momento, el gobierno tiene primero que mirar hacia sus bases, ya lo dijo usted, Lenin, hay que mirar hacia estas bases sociales, a estos diferentes sectores en donde están representadas voces diversas, agendas diversas y agendas legítimas. Ahí tenemos a las organizaciones de mujeres, a los afroecuatorianos, a los indígenas, pero no solamente a sus élites, al pueblo indígena, al pueblo afroecuatoriano, a los campesinos, a los pequeños agricultores, a los ambientalistas, a todos aquellos que tienen agendas legítimas que no han encontrado un espacio, vuelvo a insistir, un espacio de diálogo profundo y de unidad verdadera. Eso no existe. Por eso la gente siente que el gobierno le ha dado la espalda, que está excluido, que no está participando realmente, que no está integrado en la toma de esas decisiones ni en la construcción de esas agendas. El gobierno requiere definir una política social clara, precisa, fuerte. El cambio tiene que ayudarnos a pensar fuera de la caja. Y una de las cosas es que la política social no puede estar subordinada, que tiene que ser protagónica, que tiene que estar al mismo nivel de las políticas económicas, y eso no se ve por ningún lado. Uno se pregunta, hay 3 ofrecimientos concretos del gobierno que no aparecen. Y ya vamos a El eso. programa para afrontar el hambre no se ve, Lenin. El hambre, hay una población con hambre. Y ya vamos el programa a eso. social para afrontar la inseguridad alimentaria no se ve, Lenin. Y otros temas que también el gobierno tiene que afrontar de manera inmediata si es que queremos fortalecer la democracia. Ya vamos a abordar un poco más en detalle aquellos aspectos, Mae, pero cuando son las 7:04, quiero invitar a que se incorpore a esta entrevista a Denis Molina, que también tiene algunas consultas para usted. Adelante, Denis. Perfecto. Mae, buenos días. Quiero que me precise cuáles son las acciones legítimas que se tienen que activar para defender la democracia, que no es ni de lejos lo mismo que defender un gobierno. Usted hablaba hace pocos minutos de cifras, un 10% de los ecuatorianos están satisfechos con la democracia, solo un 10%. Entonces, ¿cuáles son las acciones legítimas que se tienen que activar para defender la democracia? Primero, hay que mirar hacia las bases y hay que reconstituir esas bases recuperando determinados valores que están implícitos precisamente en el ejercicio de la democracia. Y uno de esos son canales claros de participación amplia y de unidad verdadera. Implica eso. Primero, el reconocimiento de la sociedad. Hay 3 fuerzas que tienen que actuar aliadas, no subordinadas. Una de esas fuerzas es la fuerza política, que no solamente la constituye el gobierno, la constituye todo el sector público y la constituyen también otras instancias políticas en los gobiernos seccionales que tampoco se ven que han sido convocados a un diálogo profundo, a consensos y establecer agendas de alianza. Hay una fuerza productiva que está representada en el sector privado, que debe ser también convocada a la construcción de estas agendas, de estas alianzas que vayan más allá de un gobierno. Pero hay una tercera fuerza representada por esa fuerza popular de los sectores del pueblo que no está siendo reconocida, que siente que le han dado la espalda, que está marginada, que está discriminada, y cuando esos antivalores de la democracia se viven resulta muy complicado
convocar a la gente a defender aquello que no valora. Ahora, así que hay que trabajar en esos frentes, además de acciones concretas. ¿Y usted cree que estos riesgos que está señalando se acrecentan por el incumplimiento de promesas de campaña? Hablemos de la no elevación de los impuestos, hablemos del otorgamiento de créditos al 1% de interés, la recuperación de lo robado, y está también pendiente la promesa de un salario básico a $500 en estos 4 años, en el término del mandato. Indudablemente, honrar la palabra y cumplir los ofrecimientos de campaña es muy importante a la hora de defender la democracia, porque no nos podemos quedar solamente en esa sensación de miedo y de pánico. Y es cierto que la ciudadanía requiere, vuelvo a insistir, en este momento, una política social fuerte y decidida para afrontar el hambre de los ecuatorianos, la inseguridad alimentaria y para empezar a generar acciones concretas de lucha contra la pobreza orientadas a buscar autonomía económica, que es lo que necesita la gente y quiere para mejorar las condiciones de vida de su familia. El gobierno ofreció solamente 2 cosas, le dejo planteado, querida, en el sentido de, planteó la conformación de una comisión internacional para combatir la impunidad y la corrupción con el apoyo de las Naciones Unidas. Y eso no se ve por ningún lado. Y en este momento, esa misma comisión puede servir también para combatir el poder económico y esta alianza profunda que tiene la corrupción con el crimen organizado. ¿Ha empezado esa tarea? No. Y recuperación de lo robado, le decimos al gobierno, desde el 14 de mayo de este año está aprobada la ley de extinción de dominio. Con debilidades sí, pero está aprobada la ley de extinción de dominio y han pasado 6 meses y el gobierno no ha entregado, el Ejecutivo no ha entregado el reglamento de esa ley. Y hablando del cumplimiento de las promesas de campaña, en el mes de junio usted hablaba de la implementación de un nuevo bono para las amas de casa, se estaba también trabajando con intensidad en el programa Ecuador Sin Hambre. ¿Qué pasó con esos programas después de su salida del ministerio? Usted ya lo decía, quedó en nada, pero ¿realmente ha quedado en nada? Al parecer sí, y eso es lo que pedimos al gobierno, que le rinda cuentas al pueblo ecuatoriano. O sea, ¿qué está haciendo para resolver el problema del hambre y la seguridad alimentaria de los ecuatorianos? ¿Qué está haciendo como programas concretos para que los ecuatorianos tengan autonomía económica, para que los jóvenes que ni estudian ni trabajan tengan una oportunidad de empleo? ¿Qué está haciendo el gobierno para conformar esta Comisión Internacional de Combate a la Corrupción? ¿Qué está haciendo el gobierno para recuperar lo robado? Y vuelvo a insistir, la ley de extinción de dominio, señor presidente, es la herramienta que usted tiene para consolidar estos 3 temas fundamentales del cumplimiento de su campaña. Tiene que cumplir con estos programas específicos que se ofreció a los nuevos pobres del Ecuador. Requiere recursos, esos recursos pueden salir entonces de la recuperación de lo robado a través de la ley de extinción de dominio. Cada día que pasa que no se aplica la ley de extinción de dominio, sobre la cual también deben rendir cuentas otras autoridades. Gracias, ingeniera Montaño. Cada día que pasa sin aplicación de esa ley significan más bienes conseguidos por el crimen organizado y conseguidos por la corrupción, que son lavados a partir de la aplicación de esa ley, o de la falta de aplicación de la ley. Muchísimas gracias a usted. Lenin, tú sigues. Sí, gracias, Denise. En el 2018, Mae, usted ya se desafilió de Creo y volvió en la segunda vuelta del 2021 a trabajar por la campaña de Guillermo Lasso. Cuando se fue en ese entonces, dijo que la política dentro del movimiento se la vivía de una forma distinta a como usted la vive y la siente. La política en el gobierno también se la vive de una forma distinta a la que usted practica. Al parecer sí. Y yo digo que ahora no basta solamente con llegar al poder, hay que recuperar determinados valores. Si es que al interior de una organización, si es que al interior de un gobierno no se vive la democracia interna, no se vive la inclusión, no se viven conceptos claros de participación y de estructuración democrática, de estructuración pluralista, pero sobre todo de estos espacios de diálogos sinceros, de críticas y autocríticas para poder corregir los errores, pero sobre todo, vuelvo a insistir, para unir todas estas fuerzas que permitan que las políticas económicas y sociales, que las acciones del gobierno estén orientadas no solamente a satisfacer
a la tecnocracia, no solamente a satisfacer a las élites, sino que estén orientadas básicamente a satisfacer las necesidades y, hay que recalcar, las aspiraciones de los grupos diversos que están formando la mayoría del pueblo ecuatoriano. Eso necesitamos en este momento para fortalecer la democracia y sentir que hay un gobierno que no gobierna para, que ya no es suficiente en la democracia, sino que gobierna con los distintos sectores del pueblo ecuatoriano. Mae Montaño, ex ministra de Inclusión Económica y Social, una de las fundadoras del movimiento Creo, gracias por acompañarnos esta mañana. Encantada, Lenin. Muchas gracias.